Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a ver las diferencias entre las preposiciones on, over y above. Por acá arribita les voy a dejar el tema pasado en donde empezamos a ver las preposiciones como tal, la diferencia también entre alguna de estas, pero hoy vamos a enfocarnos especialmente en estas tres. ¿Cuáles son las diferencias? Y recuerden que se pueden suscribir por acá abajito y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto. Además pueden dejar en su comentario algún tema que ustedes quieren que les explique, con mucho amor lo haré. Entonces, vamos a empezar. Podemos decir que estas tres preposiciones on, over y above significan lo mismo. En este caso significaría sobre, arriba de o encima de, ¿vale? Estas preposiciones de lugar. Entonces, vamos a empezar con on. ¿En qué contextos usaríamos el on? Sencillo. Cuando hablamos de la localización de algo, el on lo usamos para aclarar que ese objeto está sobre otro objeto, pero este objeto toca la superficie del objeto de abajo. Supongamos que aquí yo voy a hacer una mesita, ¿cierto? Y sobre esta mesa hay una manzanita, ¿sí? Entonces, como pueden observar, esta manzanita está sobre la mesa y vemos que la manzana está tocando la superficie de la mesa, o sea, toca la superficie de la mesa. Entonces, cuando usamos esta preposición que significa sobre, que este objeto toca la superficie, entonces usaríamos el on. Por ejemplo, the apple is on the table. La manzana está sobre la mesa. The apple is on the table. Vemos entonces que acá tengo el sujeto the apple, que sería la manzana, está, y on significaría sobre. Pero entonces si yo digo on es porque estoy aclarando que la manzanita está tocando la superficie de la mesa, está sobre la mesa tocando la superficie, ¿vale? Otro ejemplo es si yo digo el computador está sobre la silla. En inglés diría the computer is on the chair. Vemos que aquí tengo on, que sería la preposición que está aludiendo a sobre. El computador está sobre la mesa. The computer is on the chair. Entonces, este sería el contexto de uso de on. Ahora, ¿cuándo usamos el over? Sencillo, el over lo usamos cuando algo está sobre otra cosa, pero esto que está en la parte de arriba está en movimiento o pasa de un lado a otro sin contacto con el objeto de abajo, es decir, no toca el objeto de abajo. Por ejemplo, supongamos que aquí yo tengo un puente, ¿vale? Y este puente pasa sobre el río. ¿Listo? Entonces el río es este que está abajo, obviamente. Entonces este sería el river, el río, y este de acá encima el bridge, el puente. Así que en este contexto voy a usar over para referirme a que el puente está sobre el río. Yo diría en inglés, the bridge is over the river. Esta oración significa el puente está sobre el río, o el puente está arriba del río, o el puente está encima del río, es lo mismo. Así que, ¿por qué utilizo over aquí? Recuerden, porque el puente está pasando de un lado a otro y no está en contacto directo con el río. Por eso yo uso over para decirte que el puente está sobre el río. The bridge is over the river. El puente está sobre el río. Otro ejemplo, que en este caso nos vamos a referir a cuando el objeto está en movimiento sobre otro que no lo toca, sería si yo digo the plane flew over the city. Esta oración quiere decir el avión voló sobre la ciudad. Observen entonces que aquí utilizo over. ¿Por qué? Porque the plane está en movimiento sobre la ciudad. Por eso utilizo over. The plane flew over the city. Otro contexto en el que usamos el over es cuando hablamos de que algo cubre otra cosa. Aquí ustedes también pueden usar el over. Ejemplo, ella puso una sábana sobre la cama. Yo en inglés diría she placed a blanket over the bed. En este caso, si yo estoy queriendo decirte que ella prácticamente cubrió la cama con la sábana, aquí yo utilizaría el over. Ahora, si ustedes dicen, por ejemplo, que ella puso una sábana doblada ahí sobre la cama, se prefiere utilizar el on. Pero en este caso, cuando la intención es cubrir, es mejor utilizar el over. Otro ejemplo es cuando decimos put your hand over your mouth. Quiere decir, pon tu mano sobre tu boca. Aquí
también utilizo el over porque estoy hablando con la intención de cubrir, ¿vale? Entonces pon tu mano sobre tu boca como cubre tu boca. Pero pues hay muchas personas que también pueden usar el on y también está bien, no hay problema. Pero pues se recomienda que cuando tienen este significado de cubrir algo, pues utilicen el over. Y por último, cuando usamos el above, sencillo, también cuando hablamos de que algo está sobre otra cosa o arriba de otra cosa o encima de otra cosa, es decir, en una posición más alta, pero en este caso no toca la superficie, es decir, no está en contacto con la superficie del objeto de abajo y tampoco está en movimiento ni pasa de un lado al otro. ¿Listo? Ejemplo, supongamos que aquí yo tengo un cuadro y este cuadro está sobre una chimenea, que es esta de acá de abajo. Como pueden observar, el cuadro no está en contacto con la chimenea, pero tampoco está ni en movimiento ni está cruzando de un lado al otro, ¿vale? Sino que está como en la misma dirección de la chimenea, pero no lo toca. Así que yo diría, por ejemplo, en este caso, the picture is above the fireplace. ¿Qué quiere decir? El cuadro está sobre la chimenea. Aquí en este contexto, entonces es mejor usar above, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden, el objeto que está arriba no está ni en contacto con el objeto de abajo, pero tampoco está ni en movimiento ni pasa de un lado a otro. Otro ejemplo podría ser cuando yo diga su apartamento está sobre la biblioteca. En inglés sería her apartment is above the library. Vemos que aquí uso above. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que su apartamento está arriba de la biblioteca o está sobre la biblioteca o está encima de. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí hay un piso intermedio entre la biblioteca y el apartamento de mi amiga, por ejemplo. Entonces aquí yo utilizo el above, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apartamento de ella está arriba de la biblioteca, pero si yo utilizo above, estoy queriendo decir que entre la biblioteca y el apartamento de ella hay un piso o hay dos pisos y ella está quizás en el tercero. Es decir, no importa en qué piso esté, lo importante es que estoy diciendo que ella está o su apartamento está sobre la biblioteca, pero queriendo decir de que entre la biblioteca y ella hay algún piso o hay varios pisos, pero ella está arriba. Ahora, si ustedes quieren decir que el apartamento está justo sobre la biblioteca, es decir, en el piso de arriba que le sigue la biblioteca, pues ahí se recomienda mejor usar on. Por otro lado, como les decía hace un ratito, a veces estas tres preposiciones son intercambiables, es decir, se pueden usar indistintivamente en un contexto. En otras palabras, en algún contexto puede usar el on o el over y está bien. O en otros contextos puede usar el over o el above y también está bien, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo she placed a blanket over the bed, pues hay personas que pueden usar el on y también está válido, pero como yo les decía, si la intención es cubrir, pues yo preferiría usar el over. O por ejemplo, también pueden decir put your hand on your mouth, como les digo. En este caso también es válido, pero pues si lo dicen con intención de cubrir la boca, yo preferiría usar el over. Ahora, otro contexto en el que puede ser intercambiable el uso del over o el above sería en este ejemplo donde yo digo the picture is above the fireplace. Mucha gente podría decir the picture is over the fireplace y también es válido, ¿sí? Porque en este caso el cuadro no está en contacto directo con la chimenea, entonces se puede usar over o above, pero como yo les decía, para mí sería mejor usar above porque el cuadro primero está obviamente en una posición más alta, no está tocando la superficie de la chimenea, pero tampoco está en movimiento. Pero mi recomendación es tener en cuenta estos tips y listo, así se nos hace más fácil saber cuál usar en un contexto determinado. Y bueno, preciosuras, esto es todo por hoy, las diferencias entre el on, over y above. Espero que les haya quedado claro, gracias por visualizar. Si quieren apoyar este canal lo pueden hacer dándole un like, suscribiéndose, compartiendo este videito a otras personas y comentando acá algún tema que ustedes quieran que les explique. Yo con mucho amor lo haré. Nos vemos en otra clase para aprender muchísimo más. Besitos, bye.